Bueno, pues son las 12 y 20 minutos. Nuestro Ángel Agudo Medina ya está aquí con unas plantas más bonitas hoy que has traído. ¿Cómo estás? Ya Ángel. sabes, como siempre, encantado. Ha traído unas plantas originalísimas y que seguramente que ustedes nunca han visto. Primero, empezamos si quieres por la más... Lo que quieras, cada una nos va a que está aportar su diferente. elegancia. Esta me ha gustado. Si quieres, vamos a decir que tanto los lirios de agua, como son las calas, como el farfugion o boina de Vasco, que Boina es de esta, Vasco, que se parece a la boina de ayer de nuestro claro, amigo David. son ideales para lucir en espacios húmedos y sombríos. Ideales también, Son Julia, delicadas, es que yo las veo así como de, uy, no me toques. Sabes que siempre nos gusta decir la ubicación, espacios húmedos y sombríos, es donde viven bien. Pero ¿dónde sacamos un espacio de esos? Ideales también para aquellas personas que les gusta regar un poquito más de la cuenta. O sea, esta es para gente que cuide bien las plantas, para mí no. Para la gente que le gusta regar en exceso. ¿Sí? Porque estas plantas son plantas que requieren... Pero a mí no me las recomiendan, ¿no? Para ti no, porque tú eres dejada y ahí le va a faltar el agüita y van a sufrir. Ya. Sobre todo para esos rincones del jardín o debajo de árboles, en espacios hay muy sombreados, donde mantengamos una humedad siempre. Hay que recordar que las calas son semiacuáticas. Esta es preciosa. Sí, además esta cala... parece que es artificial y esta es cala, auténtica. mira, si te das cuenta, Julia, es distinta a las hojas de la cala normal, que Qué tenemos la bonita blanca. esta. A este Esta tipo. hasta las novias, hay novias que llevan un Ahí ramo está, de claro. calas. Para flor cortada se utiliza mucho. Qué Pero bonito. esta, que la presentamos en Estando Contigo. Está en exclusiva. Cala Diamond para Estando Contigo, una cala Diamond. distinta que es muy maravilla, bonitas el follaje de sus hojas, y si la ves tiene un porte muy compacto. Es que tiene es las una planta hojas muy rizadas, compacta. tiene todo. Como cuando ves una cara guapa que dices, pues esta planta es ese tipo. Es una planta, las hojas rizadas, una planta pintas, compacta, todo rellenita, su flores florece también bastante. Mira, vemos por aquí donde están apareciendo. Sí, están brotando tienen ya que florecitas subir por ahí aquí, miren. Florecitas Aquí están ya de cala. Aquí abajo, ¿las ven? Aquí chiquiticas, ¿las ven ahí? Sí, ahí se ven. Ahí se ven, mira qué bonita. Sí, claro. Vamos, que es sí. una maravilla. ¿Y se le queda un poquito pequeña la maceteja esta? No, es maceta de producción, Ah. luego habría que trasplantarla, lógicamente. Necesitan, como bien decimos, Julia, sobre todo esos espacios húmedos y sombríos, riegos regulares, sobre todo en época de floración. ¿Qué ocurre con la cala, por ejemplo? Que cuando llega los meses de calor hay que estar muy pendiente con ese riego, puesto que el clima nuestro, al final ese calor sí que lo sufre. Hay una duda ahí de, por ejemplo, ¿las calas las podo o no las podo? Muchas veces nosotros decimos de segarlas en la Virgen del Carmen. Si hay gente que no las poda, si tu planta está bien y está sana, realmente no hace falta tampoco, no es necesario esa poda. Cuando hablamos de esa poda es nuestra cala no nos florece bien, hay un deterioro en la planta, tenemos que sanear y hacer ese tipo de poda de rejuvenecimiento de la planta para que nuestra planta luego brote más compacta, con más fuerza y lleve más flores. Y muy importante, que siempre lo decimos, ese plan de abonado. De hecho, nuestra compañera Julia Carrilero, que ha empezado a abonar sus calas, ya le han aparecido 5 o 6 flores cuando antes le echaba una sueltecita. Fíjate, claro, el abonado es importante. El plan de abono siempre para las plantas de flor, para todas las plantas, pero para las de flor, para mantener esa flor de más calidad y de más abundancia, al final tenemos que recurrir a nutrir nuestras plantas, que no es otra cosa, claro. Es que nuestra Julia Carrillo se casó con unas calas, Claro, entonces le se casó trae así como recuerdos. con calas de Ay, colores. con las calas melocotón, qué bonita. No nos podemos olvidar. A mí me gustan muchísimo esta cala Sí, blanca. esa es la cala Bueno, yo he visto a normal. novias solamente con una cala, ¿eh? Sí, En claro, la iglesia. Claro. Además es que las calas representan pureza. Totalmente. Es una flor muy bonita. Miren qué bonita también esta amarilla, la rosa. Esas son las de Estas son las colores. melocotón, ¿no? Estas son las tuyas, Julia. Esas son de colores, calas de colores. Y Julia, mira, por ejemplo, la espata, que es lo blanco que vemos, es una bráctea que las florecitas están dentro. Esto lo vamos a contar como, no Julia anécdota Carrilero, que por lo visto su marido se sentó, entonces se acaban de casar, se sentó encima del ramo, de la cala. Muy mal. Ay, Julia anécdota. De la Julia Carrilero. Muy Qué mal, muy bueno, mal. Julia. Luis, madre mía. Pues como decíamos, la espata, que es lo blanquito que vemos, es lo que rodea a las flores que están ahí dentro. ¿Y eso qué es? ¿El blanquito que está ahí? Lo blanco es la Sí, no, espata, no, que pero es la bráctea, y eso son las flores. Hay que recordar que es una planta monoica. Tiene flores no es dioica. femeninas
y masculinas Sí. en la misma flor. Muy bien. Esta la hace En la todo misma sola. planta. Muy bien. Claro que sí. Se lo hace Me todo gusta, sola. me gusta. A mí Claro que sí. una planta independiente. Además, hay que recordar que todo el colorido de esas escalas de colores también hace que atraer agentes polinizadores, porque esos colores vivos, las plantas en la naturaleza también son por algo. Oye, para atraer a Ángel, esos agentes polinizadores. vamos a contar también a los espectadores Claro que sí. que esta planta que dirá la gente, oye, pues no la había visto nunca, no es fácil de conseguir. No es fácil de conseguir, pero No es hay fácil. que decir, Julia, que es una planta antigua, que la hemos visto siempre. Sí, en las iglesias. Farfugium japonicum o boina de Vasco. Tenemos otra variedad que es ahí, que es el Aureomaculatum. 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 Mira, la diferencia Aureomaculatum. es que el Aureomaculatum va haciendo estas decoloraciones. ¿Ves esos circulitos? Me recuerda un poquito a las hojas de la parra de la vid. Sí, sí, también. Te puede dar, es más bonita el Japonicum, además este es la variedad. Pero me quiere recordar. Esta es la variedad Giganteum, que es una variedad de hoja más grandota. Así como muy vasca ella, muy vasca, ideal para ubicar en esos espacios, en porchecitos muy bien, perfectamente, en espacios sombríos, húmedos, le gustan esos grados de humedad. Hay que recordar que la cala, por ejemplo, es una planta que se puede considerar semiacuática y que es muy interesante por estudios que se han hecho en aguas residuales, para una mejora de esas aguas residuales y no la proliferación de algas. Ah, qué bien eso. Con lo cual también se utiliza como planta de estanque, funciona muy bien. Ah, qué ¿Sabes bien. que hay gente es que verdad también le gusta? Hay gente que tiene su estanquejo Ahí en está, el pues jardín. la cala o lirio de agua, por eso se llama así, es una planta Nuestro que es amigo semiacuática. Aarón, nuestro amigo claro. Aarón, que un día tenemos que ir a grabar Ahí su está, jardín, nuestro claro. amigo Aarón de la maestranza, que entre los que nos estarán viendo seguro, tiene un jardín. Espectacular, pues la cala forma parte de Las tiene, yo creo, esos estanques muy bonitos con esas flores, que es una planta semiacuática que también nos luce ahí. La boina de Vasco, igual. Hay que recordar también las bajas temperaturas, Julia, muy importante. Las bajas temperaturas, si hay heladas muy fuertes, la parte aérea de nuestra cala puede sufrir y se puede perder, pero va a volver a brotar. El Farfugium hay que tener también cuidado si las temperaturas descienden de los menos 5 graditos, con lo cual debajo de un porchecito, tanto en verano para evitar ese calor en exceso y ese sol directo que quemaría las hojas tanto de las calas como del Farfugium, protegido, y en el invierno. Y las calas de colores, la diferencia es que la cala de color la podemos cultivar también en interior, la cala blanca también en espacios bien iluminados, la cala de color también funciona bien, pero sí que es verdad que la cala de color en la época invernal sí que nos va a hacer una hibernación, perdiendo todo el follaje y volviendo a brotar de esos rizomas, que son rizomas oblongos y gruesos. Fenómeno, Ángel, me encanta, te veo muy entusiasmado con las calas. Vamos a atender a nuestros espectadores. Primero tenemos una foto de WhatsApp, a ver quién nos la envía, ahí la tenemos la foto. Nos la envía nuestra amiga Eva. Dice que tiene esta planta, que está un poco rara, que si debería podar las hojas de abajo o poner un tutor más grueso. ¿Qué le decimos a nuestra amiga? Vale, ahí lo que tenemos que hacer es poner un tutor más grueso para que pueda soportar ese peso. Si por algún motivo nuestra planta crece en exceso, tampoco tenemos que tener miedo de cortar, porque muchas veces el podar o el cortar ramas va a hacer que nuestra planta brote por esas partes donde tenemos menos hojas, que si no lo hiciésemos no brotaría, y hacer una planta más compacta o más uniforme. Visitación. Nos llama desde Tarazona. Ella lo que quiere saber es si tiene que echar bicarbonato a las plantas, que sí es bueno echar bicarbonato a las plantas, me pregunta. A mí lo que sí la recomiendo es que, por ejemplo, el fungicida que utilizamos de leche y bicarbonato funciona muy bien, más si cabe teniendo estas temperaturas que tenemos con esta primavera atípica de lluvias, con lo cual hoy también creo que va a haber tormenta. Ese fungicida que utilizamos, que lo recordamos rápidamente, son 800 mililitros de agua, 200 de leche desnatada y 20 gramos de bicarbonato de sodio. Eso hace que sea un potente fungicida para tratar nuestras plantas y prevenir esas enfermedades fúngicas que tanto están presentes por la climatología que tenemos. Pues una foto de WhatsApp que nos manda Rocío, y Rocío nos pregunta que tiene esta hortensia y que si la debe dejar fuera o dentro. ¿Qué le recomiendas? Hortensia, le decimos a Rocío, fuera, en el exterior, en sitios de sombrita, siempre bien hidratada, evitando, si podemos, esas corrientes de aire caliente que nos va a hacer cuando venga el mes de julio y agosto. Siempre en sitios de sombrita, semisombra, evitando las horas centrales del día y el sol directo, que puede quemar las hojas, y siempre bien hidratada. Mari Carmen nos llama desde Toledo. Ella tiene un limonero y las hojas del limonero están como sin... ¿Cómo le pasa a las hojas? Torcidas.
Vale, ahí tenemos que... Así como metías para adentro. Ahí tenemos que valorar cuando vemos esas anomalías en los cítricos, muchas veces el ataque de trid, esas picaduras, esos picotacitos de los trid hace que nos abarquille la hoja, etcétera. Es muy importante, que siempre lo recordamos, para los cítricos, abonar con ese abono específico de cítricos. Hay que recordar que nuestras plantas que estén bien nutridas están más vigorosas. Si nuestra planta está bien nutrida y vigorosa, es más resistente, o se hace más resistente ante plagas y enfermedades. Pues vamos a ver otra foto de WhatsApp que nos envía Norma. A ver, Norma. Uy, Norma. Dice que Norma tiene agollo y que no está muy bien Goyo. ¿Cómo puede arreglar agollo? Pues ahí tenemos un Goyo, problema. Gregorio. Ahí tenemos un problema serio porque ahí tenemos una ¿Se gerbera. llama Goyo? Nunca. Ahí tenemos una ¿La gerbera se llama Goyo? No, pero bueno. Pero que le ha puesto nombre, ese nombre o... No lo sé, yo como Goyo no las conozco. Ella dice que Gerberas, es un Goyo, sí, claro. que es un Goyo. Sí, habrá en algunos sitios que se pueda llamar. Sabes que el Goyo, tema de las Goyito, plantas en unos sitios se llama de una pachuchito. forma, en otros puntos se llama de otra. Pero bueno, su nombre es gerbera y hemos de decir que las gerberas están un poco bastante tocadas. ¿Tiene solución? Ocurre eso cuando nos excedemos con el agua de riego. Pues puesto entonces que compre calas, porque es de las que ahí riega. está puesto que la gerbera es muy sensible a ese encharcamiento en el sistema radicular, con lo cual lo único que podemos hacer es disminuir ese riego, lógicamente, y tratar con un fungicida haciendo tratamientos de intervalo de 15 días, hacer 3 tratamientos con esos intervalos y valorar si tenemos una respuesta positiva, en este caso de la gerbera. Carmen nos llama desde Albacete. Ella dice que el poto que tiene, justo tiene una mancha marrón debajo de las hojas. Vale, la mancha marrón del poto de nuestra amiga. Cuando veamos esas manchas marrones, nos tenemos que decantar un poco por esas enfermedades fúngicas. Hay que recordar que cuando tenemos ese exceso de riego y esa temperatura estable, al final vamos a conseguir que nuestra planta enferme por enfermedades fúngicas como son los hongos. Debemos de tratar y controlar ese riego, sobre todo ahora en la época de calor, que vamos a empezar a regar más, y sobre todo con este tiempo que tenemos ahora de la lluvia. En el caso del poto no, porque está en interior y ahí sí que está en nuestras manos el regar más o menos. Nos llama Hortensia. No la planta, sino la propia señora. Dice nuestra amiga Hortensia que su planta, cuna de Noé, esta sí que la conocemos, no echa flores. ¿Qué puede hacer? Mira, por ejemplo, le decimos a Hortensia, mira, ahí ella nos pregunta por cuna de Noé y realmente otras veces nos preguntan por cuna de Moisés. ¿Vale? Entonces, verdad, al final es sabía yo que estaban ahí los dos. Ahí está, por eso Noé digo y que al Moisés. final empleamos ¿Pero nombres de quién es, la planta. Noé o Pero bueno, Moisés? lo importante, por eso es muy importante ¿Pero cuando quién es, decimos Noé o el nombre, Moisés? Noé, Moisés, vamos a decir, y hasta ahí, así son los Pues dos. ni idea. Por eso es muy importante el O nombre Francisco. científico, que es Spathiphyllum, y ahí no fallamos. Pues, con Spathiphyllum. Spathiphyllum. A mí me gusta más de Noé. Cuando Cuna. tenemos unas plantas como por ejemplo el Spathiphyllum, que sufren algún estrés, hay que recordar que siempre decimos de utilizar esos aminoácidos. El aminoácido lo que va a hacer es contrarrestar ese estrés provocado, llámalo X, por plaga, enfermedad, estrés hídrico, cambio de maceta, trasplante, etcétera, hace que contrarrestemos ese estrés y volvamos otra vez a hacer las funciones de la planta de crecer, florecer, fructificar, etcétera. Pues nos llama también Esperanza, desde Puerto Llano, en Ciudad Real. Ella tiene un manzano y lo cuida muy bien. Y lo cuida, lo mima, lo ama, lo adora. Pero ¿qué pasa? Que las manzanas no están sanas, están picadas. Claro, ahí tenemos el problema de la mosca de la fruta. Ay. Que para la mosca de la fruta hay que empezar a tener cuidado cuando vemos las frutitas pequeñitas, que acaba la floración y vemos ya formando el frutito, pues ahí hay que estar muy pendiente de la mosca de la fruta, porque si no luego vemos esos pequeños orificios donde nos ha picado la mosquita, entra el gusanito y ya se nos fastidia toda la fruta. Muy común en los frutales y algo hay que estar muy pendiente, que hablaremos también de ello. Ángelines desde Tomelloso, en Ciudad Real. Ella tiene la dama del paraíso. La dama del paraíso. Y la tiene en la sombra en el patio. Entonces, la pregunta que nos hace nuestra amiga de Tomelloso es si tú consideras que está bien o la mueve. No, si la ponemos en sitios sombreados, está perfectamente. Está Lo que bien no le ahí. gustan es los espacios soleados. Siempre. O sea, siempre a la sombra. Siempre la ¿Y ubico. sol y sombra Siempre no le Sí, gustan? también. También. Siempre así, cuando recibamos esas horas de luz, que sean por la mañana, que sean menos dañinas que por la tarde, lógicamente. Pero sobre todo la ubicación de la planta, que es muy importante para la respuesta como tal, de crecimiento, etcétera. Y como estamos en el mes de mayo, que es el mes de las flores, regalen plantas, regalen calas, regalen boinas de Bilbao. ¿Dónde están esas plantas originales y distintas? Te lo En quería dejar a Flower ti. Lover. Flower Lover. Y no hagan lo que hizo el marido de Julia, que se sentó en la cala. Eso. Gracias, Flower Lover, siempre. Un besito. Continuamos estando contigo.